problema. Tenemos una caja de 80 kilogramos que descansa sobre un plano inclinado, 20 grados de inclinación. A su vez, el grado de rugosidad o imperfección entre la caja y el material del plano tiene un coeficiente de 0,15, un coeficiente de roce. Bien, vamos a partir determinando las fuerzas fundamentales principales de la caja. La primera, el peso. Se estima que en este punto, centro de masa, donde se concentra toda la masa de la caja, en ese punto va a generarse el vector peso, que tiene un sentido totalmente vertical y hacia abajo, la atracción de la Tierra. Ese peso vamos a descomponerlo en las componentes rectangulares de la caja, que al estar la caja en este perfil un poco inclinada, las componentes rectangulares van a ser la vertical y la componente horizontal. Entonces, las componentes las cuales el peso, cuya formulación es masa por gravedad, se descomponen, es en esta componente peso sub x, masa por gravedad por seno del ángulo. Determinando el cálculo, entonces tenemos la masa, 80 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros partido segundo al cuadrado, y por el seno del ángulo, en este caso sería seno de 20, esto nos da un valor de 268 newton componente peso horizontal. Por su parte, la componente del peso vertical, o en el eje Y, P sub Y, sería masa por gravedad por coseno del ángulo. Masa, 80 kilogramos, por gravedad, 9,8, y por coseno de 20, que es el ángulo de la inclinación, esto nos genera un valor de 737 newtons. Hemos entonces determinado las componentes las cuales el peso se ha disociado. La componente horizontal, si ustedes se dan cuenta, es la que intenta, es la que motiva o impulsa el movimiento de caída. Y la componente vertical es aquella que presiona directamente sobre la rampa o sobre el plano inclinado. Entonces, por ende, y por tercera ley de Newton, tenemos que si la caja está presionando sobre la rampa con 737 newtons, así, la rampa le contesta a la caja y genera una fuerza que tiene la misma dirección, pero el sentido contrario, para así determinar el equilibrio. Esa fuerza se llama la normal. La normal también será entonces 737 newton y el equilibrio está dado. Tenemos entonces las tres principales fuerzas de la caja. Ahora sumemos otra, que por este detalle de tener una imperfección en el roce o en el contacto de los materiales, se genera entonces una fuerza llamada la fuerza de roce. Por aquí calcularemos la fuerza de roce. La fuerza de roce es igual a la normal multiplicada por el nu. Entonces nos queda que normal 737 multiplicado por el coeficiente U 0,15, esto nos entrega un valor de 110,5 newtons. Cuatro fuerzas fundamentales de la caja cuando está en este formato, en un plano inclinado. Bien, hemos primero captado a la caja totalmente sola, aunque después vamos a sumar acá un hombre que intenta alar y elevar esa cajita. Sin embargo,
el análisis totalmente absoluto y solo de la caja, nos quedan esas 4 fuerzas fundamentales. Ahora, la caja en su tentativo movimiento va a tener esto, o sea, va a tener esta dirección, o hacia arriba o hacia abajo con esta inclinación. Por ende, en la mecánica del movimiento tenemos que las fuerzas que van también así en esta dirección inclinada son la fuerza de 268, ahí está, y también la fuerza de roce. La fuerza de roce siempre va a acompañar o siempre va a tener un poco la dirección y el paralelismo con el plano sobre el cual se va a generar el movimiento. Entonces, las fuerzas normal y la fuerza de la componente Y, que son así, estas no intervienen mucho, en realidad las desestimamos. Entonces, viendo que la componente del peso que tiende el movimiento 268 y la de roce, que es la que se opone al movimiento, que es 110, esta fuerza de roce va a trabajar así en contra, o sea, va a trabajar hacia allá. Y como esta es de mayor magnitud que esta, la caja simplemente va a ceder y va a caer. Sin embargo, en el problema, ahora sí sumamos a el hombre que va a alar hacia arriba con una fuerza de 500 newtons. Esta es la fuerza del hombre, la fuerza aplicada por este caballero. Y ella también está en el plano del movimiento, también es protagonista y participante directa. Entonces ahora sí vamos a observar por la segunda ley de Newton, nos quedaría que la fuerza sumatoria o sumatoria de fuerzas, fuerza neta, es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Esto, como hay un movimiento, está involucrando una aceleración, se ve en este plano y por ende la sumatoria de fuerzas en ese plano sería 500, que es la que tiende ahora al movimiento, menos las que se oponen, que son ahora la del roce, 110,5, y menos los 268 newtons, que es la fuerza del peso sub X. Esto va a ser igual a la masa, 80 kilogramos, por la aceleración que aún desconocemos. Evolucionando las operaciones hacia abajo, esta resta nos queda exactamente en 121,5 y es igual a 80 por A. Despejándola, 80 pasa a dividir a 121 y nos queda que A 1,52 metros partido segundo al cuadrado. Hemos encontrado la aceleración. El movimiento, entonces, al tener una aceleración positiva, va a generarse y el hombre va a elevar la caja hacia arriba con estas dos fuerzas opositoras, 268 y la del roce, que siempre es una opositora al movimiento, 110,5. Bien, integrando un nuevo dato a este problema, imaginémonos que esta caja está acá al comienzo en la base inferior y toda la rampa, la longitud del plano inclinado es de 4 metros. Por acá entonces integramos ese valor, por aquí 4 metros, que es un poco la tarea que hay que hacer. Entonces vamos a invitar a las fórmulas del movimiento y la más afiatada sería esta. Distancia es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado subpartido por 2. Inyectando los datos hacia abajo, nos queda entonces
que la distancia la cual la caja se va a mover va a ser de 4 metros. Es igual velocidad inicial, como la caja está inicialmente en reposo, esto va a ser 0 y por el tiempo 0 se va a anular. Nos quedamos solamente con esto. La aceleración es 1,52 por el tiempo al cuadrado. Lo dejamos como tiempo al cuadrado solamente. Y esto subpartido por 2. Entonces tenemos que, despejando tiempo al cuadrado, ahí en el lado derecho, nos queda que el 2 va a pasar a multiplicar a 4 y el 1,52 pasa a dividir. 4 por 2, 8, dividido 1,52. Esto nos da un valor de 5,26. Y bueno, para despejar el tiempo al cuadrado, me queda que tiempo es igual a la raíz de 5,26. Y esto, calculándolo, nos da 2,29 segundos. Excelente. Entonces, resumiendo todos los datos, el caballero va a mover la caja que está quietecita al comienzo, va a moverla con una aceleración de 1,52 metros por segundo al cuadrado, y esa distancia de 4 metros, que es lo que tiene que elevar, va a hacerlo en un tiempo de 2,29 segundos. Bien, hemos terminado. Espero que mi trabajo les haya agradado, hayan entendido, repasen esta materia que es tan importante y bueno, suscríbanse también a mi canal, así me apoyan y nos estaremos viendo, Dios mediante, en un próximo capítulo. Chao, chao.